Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la asignatura de Ciencias Sociales. Un gusto saludarles. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Lice. Magalita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Compañero Nelson, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. En pantalla, como es de costumbre, ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje tarea, lo que corresponde a la actividad que ustedes tienen que desarrollar en esta semana. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en el tema número 1, con el tema central transporte, y vamos a ver el tema número 3, los accidentes de tránsito, transporte aéreo y comunicación marítima. Son los temas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la tarea que ustedes tienen para esta semana. Recuerden que trabajos individual deben leer el compendio de unidad 1, tema número 3, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice lo siguiente, lo que está remarcado de amarillo, ese es el tema central que es lo que tienen que hacer. Dice, desarrolla la siguiente actividad, busca en la sopa de letras los medios de transporte que aparecen en las imágenes. Ustedes tienen aquí estas imágenes y ustedes, cada uno de los nombres de estos medios de transporte tienen que encontrar en esta sopa de letras. ¿Cómo lo van a hacer esta parte? Les recuerdo que ustedes tienen que hacer todas las actividades, son 100% hechas a mano. En este caso, en esta actividad, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Es lo siguiente. Ustedes pueden imprimir esta hojita y pueden recortar esta parte de aquí donde está la sopa de letras y pegar en la hoja de la tarea que ustedes van a desarrollar a mano y obviamente ahí resolver la sopa de letras para que se les haga mucho más fácil, más fácil y más rápido desarrollar la tarea. A continuación tienen ustedes este taller. Este taller sí tiene que ser 100% todas las estructuras desarrolladas a mano. Dice solucionar, sabemos que el 53% de los vehículos circulan en las ciudades de Quito y Guayaquil. Anota las desventajas del crecimiento del parque automotriz y plantea posibles soluciones para reducir el tráfico en las grandes ciudades. Aquí ustedes van a poner en estos cuadros, obviamente ustedes esto ya no o recortan, sino eso ustedes tienen que desarrollar en su hoja de trabajo, utilizando regla, utilizando marcadores, qué sé yo. Ustedes van a poner todas las desventajas en esta primera caja y las posibles soluciones en esta caja. Perdón, aquí dice desventajas y las posibles soluciones en función de del tráfico, del alto tráfico en las grandes ciudades. Esas son las dos actividades que ustedes tienen que hacer en la presente semana. Recuerden que las actividades son 100% hechas a mano, son escritas. Para ello ustedes tienen que cumplir con la rotulación obligatorio. Obligatorio tienen que hacer esta rotulación en la parte superior de su hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea y a continuación desarrollan todas las actividades que ustedes tienen planificadas para esta semana. Así que les deseo éxitos en el desarrollo de esta actividad. A continuación, ustedes tienen las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones, las cuales ustedes deben leer para que su tarea cumpla los requerimientos solicitados por la institución. A continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema de los accidentes de tránsito, transporte aéreo, comunicación marítima correspondientes a la semana 3 de fecha 16 de septiembre del 2024. Justamente esta tarea permite entregas desde el 16 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 31 de septiembre y la fecha de publicación de esta tarea será hasta el 5 de octubre del 2024. Así es que sigan presentando a tiempo todas sus actividades y ya al finalizar esta unidad, tengo yo apenas 5 días para proceder ya a calificar todas sus tareas y que ustedes puedan observar las notas que han obtenido en cada una de ellas. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de la tarea para la presente semana, vamos a continuar, vamos a ir desarrollando todo lo que tenemos en función del material de apoyo en función de la materia. Y vamos a ver el transporte.
El transporte es un tema bastante importante para el desarrollo del comercio. La humanidad, desde las etapas primeras, desde las primeras etapas de la humanidad, desde que se inventó la rueda, prácticamente, los medios de transporte han jugado un papel primordial dentro del desarrollo de las actividades. Los diferentes medios de transporte han jugado un papel fundamental, no solamente en el transporte de carga, sino también en el transporte de masas, en el transporte de pasajeros. Esto ha diversificado una serie de métodos de transportes, los cuales se hace por comercio, se hace por ocio y por otras actividades adicionales que nosotros ya iremos a ver e iremos viendo en el desarrollo de la presente clase. Pero vamos a ver. Transporte terrestre, vamos a ver todas las actividades correspondientes a esta etapa. En cuanto a los accidentes de tránsito, son un problema en las grandes ciudades donde existe una gran hacinamiento, una gran acumulación de vehículos. La mayoría de los accidentes de tránsito suceden por la impericia, por la inobservancia y por el irrespeto a las leyes de tránsito, a las señaléticas de tránsito. Son fundamentales y desde que obviamente se han incorporado diferentes medios tecnológicos, tales como el teléfono, el teléfono ha sido uno de los elementos más negativos dentro del tráfico vehicular, pues el teléfono es uno de los causantes de la mayoría de los accidentes de tránsito que suceden no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. En otras legislaciones, en otros países son mucho más drásticos en cuanto al uso de dispositivos electrónicos mientras las personas conducen. Con eso se busca reducir las tasas de accidentabilidad de tránsito. Aunque nos enteramos de ello todos los días por los diferentes medios de comunicación, siempre estamos viendo accidentes de tránsito. Debemos preocuparnos por los accidentes de tránsito cuyo número se eleva cada año cada vez más. La provincia del Guayas, por ejemplo, dentro de nuestro país, registra el mayor número de accidentes con el 28%, seguido por Pichincha con el 26%. Las causas que provocan el mayor número de accidentes fueron, en primer lugar, la impericia e imprudencia del conductor, lo cual representa el 34%. En segundo lugar, el exceso de velocidad, el 16%, seguido del mal rebasamiento, el 9,7%. Los accidentes de tránsito, en su mayoría choques, causan más de 10.000 víctimas entre heridos y muertos. Las provincias que registran el mayor número de víctimas son Pichincha con el 23,6% y Guayas con el 20,6% en cuanto a las tasas de accidentabilidad. Transporte terrestre durante la primera mitad del siglo XX, todo el proceso de transporte, por ejemplo, el ferrocarril Guayaquil-Quito fue un eje de transporte y de la articulación nacional. Durante la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, hasta la presente fecha, la construcción de carreteras fue intensa. En el Ecuador hay más de 1 millón de vehículos, más de la mitad de ellos en Pichincha y en Guayas. Buena parte son privados de uso particular y su número se incrementa periódicamente. Han aumentado también los autos de alquiler, tales como taxis y camionetas. En el transporte público, el crecimiento ha sido mucho menor. El excesivo número de vehículos privados genera congestiones y propicia el uso excesivo de combustible. El transporte público, en cambio, consume menos en proporción al número de pasajeros que transporta de un lugar a otro. El crecimiento del parque automotor, sobre todo en las grandes ciudades, ha convertido al transporte en fuente de contaminación del aire, ruido y también de congestión. Esto genera una serie de problemas en cuanto a la contaminación ambiental. Aportan, pues, cada uno de estos motores también aportan al calentamiento global y obviamente esto genera un efecto invernadero bastante negativo dentro de las actividades naturales que se desarrollan en nuestro planeta. Y dentro de las características vamos a ver uno de los transportes más importantes, por así decirlo, que ha cortado distancias entre continentes. Esto es el transporte aéreo. El tráfico aéreo internacional se ha incrementado durante los últimos años, en especial por los aeropuertos de Quito y también de Guayaquil.
La mayoría de los pasajeros que ingresan por Quito vienen de Bogotá, vienen de Miami y también de Lima. A Guayaquil la mayoría vienen de Miami, Madrid y Panamá. Quito tiene fuerte relación con Bogotá y Guayaquil, con Nueva York directamente, porque obviamente tiene vuelos directos. La conexión aérea es directa. El transporte aéreo internacional de carga se desarrolló para la exportación de pescado, mariscos y flores. También hay un gran incremento del transporte aéreo dentro del país que une a las principales ciudades y a las pequeñas capitales de las provincias de la Amazonía. En la Amazonía, por su falta de o inexistente red vial, obviamente uno de los medios de transporte más utilizados en el oriente justamente son el transporte aéreo. El transporte aéreo hoy en día no solamente se lo realiza de pasajeros en sus diferentes categorías, sino que también se lo hace de carga, de comercialización. Y obviamente uno de los productos que hoy en día se encuentra en boga, por ejemplo, la producción de flores, se lo hacen de una forma más efectiva a través del transporte aéreo, especialmente hacia el destino principal de de nuestros consumidores, en este caso de la Unión Europea, que son quienes más consumen nuestras flores de aquí. Y así el resto de productos que obviamente salen hacia el exterior. En cuanto a la comunicación marítima, Ecuador, al tener una apertura hacia el Océano Pacífico, obviamente cuenta con algunos puertos de gran importancia, de gran envergadura, en los cuales obviamente a través de ellos se desarrolla también el comercio de la exportación, lo cual genera bastante progreso, no solo para las ciudades en las cuales se encuentran cada uno de estos puertos, sino también para el Ecuador. El transporte marítimo de carga es otro medio estratégico para las exportaciones ecuatorianas al mercado mundial, tales como el banano, el cacao, el café y otros productos emblemáticos que tiene en la actualidad nuestro país. Las importaciones de bienes de consumo, maquinaria y materias primas para las manufacturas provienen justamente del exterior y arriban al país mediante los servicios de transporte marítimo. Arriban a los diferentes puertos, a las aduanas y de ahí ingresan directamente al país. Esto en cuanto a estos dos tipos de transportes. Aquí tenemos la red básica de carreteras y flujos aéreos de pasajeros. Nosotros en este mapa temático, nosotros podemos ver todos la red vial que existe a nivel de nuestro país. Obviamente, cada una de estas arterias conectan a las principales ciudades de las diferentes provincias y obviamente esto genera no solamente un proceso de circulación de pasajeros, sino también la dinamización de la economía a través del transporte y circulación de mercadería, de bienes y consumos que se desarrollan en el Ecuador. Aquí vamos, por ejemplo, en rojo, pues ustedes pueden ver las troncales, tanto de la Amazonía, las transversales, las líneas fronterizas del norte, centro, austral y sur, y las vías colectoras que obviamente también se encuentran, que son vías de tercer orden, pero que también aportan significativamente a las principales arterias para el transporte de bienes que se desarrollan en nuestro Ecuador. Vamos a continuación, obviamente hemos visto un poco de este tema, vamos a ir analizando y también vamos a ir viendo un poco más acerca de los procesos de el transporte a nivel global, cuál es la importancia, cuáles son las características principales dentro de este proceso. Vamos a ver y vamos a ver la importancia de los medios de transporte. Vamos a ver cuáles son las actividades más preponderantes y la importancia que tienen cada uno de estos medios. Las actividades desarrolladas a partir de los sistemas y la industria del transporte posibilitan procesos que tienen como objetivo primario no solo el desplazamiento físico, sino también la comunicación. De este modo afectan a personas, animales, productos, materias primas en general, para que puedan llegar a su destino conforme superar las distancias geográficas, siendo un recurso determinante en ámbitos como la educación, la salud, la producción, la economía, el turismo, entre otras actividades, para influir sobre el conjunto de la sociedad.
En este sentido, los diferentes medios de transporte han generado un proceso de dinamización, especialmente en el proceso del desarrollo de la humanidad. En sus primeros inicios, los diferentes medios de transporte estuvieron destinados justamente al transporte de carga. Eran muy necesarios justamente en las primeras etapas. Obviamente se desarrollaban, se apegaron directamente los medios de comunicación a los procesos de industrialización, al transporte de materia prima y de productos manufacturados desde un sector hacia otro, a los sectores de consumo. Obviamente se los hacía por los diferentes medios de comunicación. Hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a la electrónica, a la informática, estos medios de comunicación ya se han digitalizado y han roto determinadas barreras, especialmente en el acortamiento de distancias. Y hoy en día estos medios de comunicación no solo permiten el desarrollo económico de la industria, sino que permiten satisfacer integralmente todas las necesidades de las personas en general, tales como educación. Muchas de las personas, si nosotros vemos dentro de nuestra sociedad, dentro de la provincia de Chimborazo, la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, que están en las diferentes instituciones de educación superior, obviamente provienen de otros sectores, provienen de diferentes latitudes de nuestro Ecuador. Y obviamente ellos se transportan y ellos llegan a su destino a través, obviamente, utilizando los diferentes medios de transporte, que obviamente, aparte de eso, generan comunicación. Otro de los aspectos fundamentales es por salud. Muchas de las personas, por diferentes afecciones, no hay especialistas en determinados sectores, necesariamente tienen que viajar, tienen que transportarse hacia diferentes centros de salud ubicados en otras ciudades. Y obviamente lo hacen a través de este proceso. La producción, como ya se ha dicho, la producción que va de la mano de la economía, obviamente esto obviamente está 100% pegado a a los diferentes procesos de transporte a nivel general, el transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte marítimo. El turismo, obviamente, es una de las fuentes más importantes del desarrollo económico en la actualidad y especialmente en nuestro país, justamente por la riqueza en cuanto a la biodiversidad. Estos medios de comunicación permiten que diferentes personas de distintos lugares, obviamente, utilicen los diferentes medios de transporte para llegar a conocer, a realizar turismo en determinados sectores. Antes, obviamente, hace un par de años atrás, se recuperó, por ejemplo, a nivel nacional y especialmente lo que es la parte centro de Sierra, se recuperó el ferrocarril y esto generó gran atractivo turístico, especialmente por turistas extranjeros, especialmente por personas de Europa, y obviamente esto generaba un proceso de turismo, y obviamente se movilizaban buses, se movilizaban taxis, el mismo tren que es un proceso de también parte de los medios de transporte, y una serie de actividades generadas a través de estos diferentes medios. Eso influye directamente al desarrollo integral de la sociedad, influye en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, porque nos van conociendo a nosotros ya no solo aquí, dentro de nuestro sector, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, dentro de nuestra región, sino nos conocen a nivel global. El transporte puede llevar a cabo por todos los canales físicos o naturales terrestres, marítimos, fluviales o aéreos, entre algunos de los más relevantes. No obstante, es completamente necesario definir los elementos que intervienen en este proceso para comprenderlo en toda su dimensión. En primer lugar, se requiere de una infraestructura para que se pueda llevar a cabo, tal como lo ejemplifica la construcción de aeropuertos o de aeródromos para impulsar el transporte aéreo. En la misma forma, es imprescindible que exista un medio de transporte o vehículos para canalizar estos movimientos, tales como barcos, aviones, trenes o incluso algunos tan rudimentarios y aún valiosos como la bicicleta. En todos los casos deben ser impulsados por un operador que implica a la empresa o persona que lleva a cabo la distribución
conducción o envío no solo de artículos u objetos, sino también de individuos, o sea, de personas, ya sea uno mismo o a terceros y de acuerdo a la capacidad y regulación local del transporte utilizado. En este último grupo se conforma una industria de tal importancia como es el turismo. El turismo es una de las estructuras estratégicas o de los elementos estratégicos más importantes, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel global. Pues existe una serie de proyectos, de programas en los cuales obviamente se va implementando, se le ha puesto al turismo como uno de los eventos más preponderantes dentro del proceso también del dinamismo del transporte. Como ya lo habíamos dicho, los turistas llegan a los diferentes puertos, llegan a los aeropuertos, pero una vez que están ahí, obviamente ellos necesitan movilizarse y lo hacen a través de ¿qué? A través de automóviles, a través de taxis, a través de buses, obviamente que están destinados para este proceso, a través del transporte terrestre. Entonces eso genera también turismo y obviamente un excedente bastante importante para el Estado. En cuanto a la clasificación en el transporte, por otra parte, no es una actividad monolítica, sino que por el contrario abarca a diferentes tipos de desplazamientos o viajes. Por lo que respecta a sus frecuencias, pueden llegar a ser nacionales o internacionales, urbanos o intraurbanos. Otra de sus divisiones más notables es la que tiene que ver con su concepción y que genera que el transporte pueda llegar a ser privado o también pueda ser público. En este último caso se tendrá que analizar a quién va dirigida en cuanto a la accesibilidad a las personas y las rutas que implanta para ofrecer su servicio al destinatario, mientras que en el transporte privado solo se tendrá en cuenta a una parte de la población, como por ejemplo el coche particular o también el taxi, que son medios de transporte particulares. En cualquiera de los casos, el transporte es una parte muy importante para la economía de un país o área geográfica, debido a que conforma una serie de sectores que son muy importantes para su desarrollo económico o el incremento de la productividad. En ese sentido, el turismo desempeña un papel muy notable en la economía, por ejemplo, en este caso española, pero también puede ser a nivel global, al ser que más riqueza aporta, obviamente. Y eso no solamente sucede en este caso del artículo en España, sino que también acá en el Ecuador. De acuerdo a los estudios que ha desarrollado el Estado en función de uno de los minerales no renovables, de los recursos no renovables que tiene nuestro Estado, obviamente nosotros estamos ya próximos a dejar a un lado el nombre de país productor y exportador de petróleo. Y necesariamente nosotros tenemos que mirar hacia otros sectores y especialmente esto lo hacemos hacia el sector del turismo y el turismo justamente se va a distribuir o se va a fortalecer a través de los diferentes medios de transporte. Y esto va a generar un potencial económico bastante sustentable, obviamente que de pronto cubra o llegue a superar los niveles de ingreso que tenemos con el petróleo actualmente. En este sentido, con márgenes que oscilan, en este caso, entre el 13% y el 15% sobre el Producto Interno Bruto, lo que es el PIB. Muchos habrán escuchado del PIB. El PIB en sus siglas significa Producto Interno Bruto y con una gran incidencia en el empleo, con cerca de 3 millones de puestos de trabajo, siendo el primer sector de la economía nacional. Obviamente, todo el mundo, ustedes verán en la actualidad y hoy, ahora que estamos topando los diferentes medios de comunicación, ustedes que están también al tanto de las noticias, ustedes pueden saber qué es lo que está pasando ahorita con los taxis informales que utilizan plataformas. De acuerdo a una determinación de la Corte Constitucional, a una sentencia que se emitió, obviamente se generó jurisprudencia en la cual no pueden ser sancionados los taxis particulares o en este caso que no, obviamente no estén cooperados, pero que utilicen este tipo de apps, este tipo de páginas de comunicación en Internet para poder desarrollar su trabajo. Entonces se va dinamizando. Bueno, aquí en el Ecuador, aquí especialmente en Latinoamérica, todavía vivimos en relación a la tecnología.
aplicada en este caso al transporte, todavía vivimos con por lo menos con unos 30, unos 40 años de retraso en Europa, en países ya desarrollados, en el continente asiático, y han desarrollado, aparte de los métodos de transporte tradicionales, y han desarrollado nuevas formas, nuevas divisiones del transporte, lo que ha generado mucha más apertura en cuanto al turismo, en cuanto al ingreso económico de cada uno de estos sectores. En este sentido, mientras que por una parte, este es un sector que lleva aparejado un crecimiento en la logística que requiere para su funcionamiento, con una notable repercusión sobre la creación de empresas vinculadas a esta actividad y como consecuencia de ello en el empleo directa o indirectamente. De esta forma, el segmento del transporte aéreo mundial, uno de los más representativos, ha llegado a generar un total de 65.5 millones de puestos laborales y ha aportado a la economía 2.7 billones de dólares en relación a la economía internacional, según consta en el estudio publicado por el Grupo de Acción del Transporte Aéreo, en sus siglas ATAC. Entonces, ustedes pueden ver, prácticamente el transporte es un medio estratégico desde el punto de vista económico. La mayoría de los países, la mayoría de las regiones, las cuales tienen implementado todos los medios de transporte, estos son medios que generan un alto grado de ingresos, especialmente en relación al PIB, al Producto Interno Bruto. En cuanto a las energías renovables en el transporte, y ustedes verán, no solamente por el hecho del transporte, sino por el hecho de la evolución que se va dando, y también las personas, los diferentes fabricantes de vehículos, ellos son conscientes que nosotros a nivel global estamos a poco tiempo de que desaparezca la producción de petróleo. Y obviamente nosotros tenemos que seguir observando a otros medios sustentables de energía. Y ustedes verán que la mayoría, especialmente hoy en día, de los carros, los nuevos vehículos que se siguen fabricando, ya no se los hace con motores a combustión, sino se los va desarrollando ya con motores eléctricos y con motores híbridos. Eso quiere decir parte eléctrico, parte combustible, parte de combustión. Pero obviamente hoy en día, dentro de las energías renovables aplicadas al transporte, la mayoría de los vehículos ya están siendo 100% eléctricos y buscan de cierta manera suplir o buscar otro tipo de energía que les permita movilizarse a cada uno de estos medios de transporte. No pueden por ningún motivo paralizarse. Si en algún momento, si no siguen investigando, si no siguen desarrollando, viendo cómo podemos reemplazar el petróleo a la gasolina, al diésel, prácticamente los medios de comunicación, los medios de transporte se paralizarían, y esto generaría un terrible retraso en cuanto a la economía global. En este sentido, una de las polémicas que genera este sector es la derivada del tipo de energía que usa para desarrollar o impulsar sus líneas de negocios para los próximos años, en especial porque ha sido tradicionalmente un emisor de gases contaminantes, tales como el CO2, para el medio ambiente, sobre todo por la utilización de motores de gasolina y otros elementos de combustión similares que inciden en el deterioro del medio ambiente a nivel de nuestro planeta. De todas las formas, en los últimos años se ha tendido a remediar este serio problema con la implantación de nuevas medidas de transporte, al optar por modelos más responsables desde el punto de vista medioambiental, como en el caso concreto de la electrificación de los vehículos terrestres, a la utilización de biocarburantes para todos los medios de transporte, por carretera, aire o mar, siendo este último apartado mucho más acorde con las normativas para reducir la emisión de gases contaminantes. No se puede olvidar que el segmento del transporte es el que más consume energía en países como, por ejemplo, en España, en Latinoamérica. Esta alcanza en torno al 40% sobre el total del nivel de energía del país.
tal como ha puesto en manifiesto un reciente informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Para optimizar la suficiencia energética, se ha trasladado a algunas naciones del planeta medios como cambios de la conducción del usuario, renovación de las flotas de transporte y un uso racional de estos medios de transporte, con la finalidad de que pueda reducir positivamente en la calidad del aire. Obviamente, mientras menos vehículos, más puro obviamente va a ser nuestro aire, debiendo tener en cuenta que todos estos medios de transporte obviamente son obviamente quienes generan CO2 y obviamente el nivel de contaminación es muy alto. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, o de pronto algún compañero vive en la ciudad de Quito, ahí se aplica un proceso que se denomina pico y placa. Y eso quiere decir que los propietarios de vehículos a nivel nacional, no solamente los que viven en Quito, obviamente, de acuerdo a la terminación de su dígito de la placa, obviamente, de acuerdo a ese número es de lo que les permiten circular. No pueden circular todos al mismo tiempo, porque sumado que es una metrópoli, sumado que es una ciudad muy grande, obviamente estos medios de comunicación o de transporte en especial, obviamente generan un proceso de congestión y por ende contaminación, una contaminación terrible, lo que tiene una afección directa no solamente con el medio ambiente, sino también una afección directa a las personas, especialmente al sistema respiratorio. Hay una más incidencia en relación de asmas, de problemas respiratorios y una serie de cosas, obviamente que va afectando al ser humano. En este sentido, obviamente las legislaciones, así como es aquí en el Ecuador, a nivel de los diferentes países, buscan desarrollar leyes que permitan regular la circulación de los vehículos en cada una de las ciudades. Aparte de este proceso, obviamente los fabricantes de automóviles, como ya se los había mencionado, están buscando nuevas formas de combustibles, nuevas formas de combustión para impulsar estos medios de transporte, con la finalidad de que sigan aportando activamente a la economía a nivel global. Ustedes verán, la mayoría de los carros que hoy en día empiezan a circular, especialmente en Europa, ya son 100% eléctricos. Y esto obviamente genera un proceso de emisión sumamente mínimo en relación de los motores de combustión que utilizan hidrocarburos para poder moverse. Entonces, son una serie de actividades que el hombre también sigue buscando, sigue investigando justamente para que no pare la economía, y especialmente aplicada a los diferentes medios de transporte. Estas son las actividades que nosotros hemos ido desarrollando, que nosotros hemos ido viendo en el desarrollo, un tema bastante importante, un tema bastante general, de interés general, por decirlo de esta manera, y obviamente que siempre nosotros estamos en contacto, siempre nosotros para dirigirnos a nuestro trabajo, cuando estamos atrasados, tomamos un taxi, tomamos el autobús, los que se encuentran en la ciudad de Quito, ahora ya tienen el metro, que es otro medio de transporte, tienen el trolebús y así una serie de medios de transporte que les permiten dirigirse a diferentes puntos dentro de la ciudad. Si necesitan viajar de una ciudad a otra, igual tenemos los diferentes medios de transporte, lamentablemente, a pesar que determinados buses, determinadas unidades cuenten con certificación ISO, euro, todavía siguen siendo un medio de contaminación bastante intenso en el desarrollo de las actividades. Y obviamente, ¿qué es lo que se busca a nivel mundial? Buscar reducir todas las tasas de emisiones de CO2 que obviamente propendan a la destrucción de nuestro oxígeno y por ende de nuestro planeta. Entonces, señoras y señores, de esta manera, obviamente llegamos ya a la parte final de este proceso educativo correspondiente a la materia de ciencias sociales. Tienen toda la información pertinente, tienen la tarea ya activada desde el día lunes. Les recuerdo que todas las tareas que se les va a ir aplicando semana tras semana, siempre se les va a abrir desde el día lunes para que ustedes ya puedan seguir revisando, puedan seguir viendo, leyendo y obviamente puedan también tener un poquito más de conocimiento de las cosas que nosotros vamos a ir tratando, de los temas que nosotros vamos a ir tratando clase por clase.
Espero que todo les esté yendo súper bien, que no tengan ninguna novedad. Les recuerdo que si tienen alguna dificultad en cuanto a la subida de tareas, a que tengan algún tipo de dificultad en cuanto al manejo de la plataforma, se pueden comunicar a mi número de WhatsApp en horas hábiles, en horas de oficina. Señoras y señores, llegamos al final de la clase de Ciencias Sociales. No me despido de ustedes y nos vemos en la siguiente clase correspondiente a Ciencias Naturales.